Me llamo Oba, tengo 36 años y soy enfermera en Pyongyang, Corea del Norte. Hace 3 años, era una prisionera más del régimen comunista. Viviendo bajo un gobierno que impone un control absoluto sobre nuestras vidas, mi historia podría ser la de cualquier otra persona en ese lugar. Pero lo que me sucedió, y lo que voy a contar, es algo que solo puede explicarse por la intervención de Dios. Sabía que Corea del Norte es un país cerrado, donde la libertad de expresión es un lujo inexistente. Hablar de Jesús allí es un acto de traición, una sentencia de muerte. Y no exagero, si te pillan con una Biblia, rezando o incluso mencionando el nombre de Cristo, tu vida se acabó allí. Pero aún así, Dios encontró la manera de llegar a mí, en este lugar donde la esperanza parece no tener cabida. La historia que voy a compartir comenzó el 15 de marzo de 2018. Era jueves y regresaba del hospital tras un turno de 16 horas. Como siempre, el trabajo era agotador, y ese día fallecieron 3 pacientes. ¿La razón? La falta de medicamentos esenciales. Pero en los informes médicos, escribimos lo contrario, que partieron gloriosamente, sirviendo a la patria socialista. Era mentira, y yo lo sabía. El régimen prefería invertir en misiles que en medicinas vitales. Sentí rabia, agotamiento y una profunda injusticia. Caminaba por la calle Chollima, en ese gélido día cuando algo me llamó la atención. Había un papel mojado y sucio tirado en la cuneta cerca de la estatua de Kim Il-sung. La calle estaba vacía, sin nadie alrededor. Curioso, tomé el papel y comencé a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi corazón se aceleró. Era un versículo de la Biblia, justo en el centro de Pyongyang. ¿Cómo era posible? Nerviosa, escondí el papel dentro de mi sostén y corrí a casa. Cuando llegué a mi apartamento, un pequeño espacio de 15 metros cuadrados en el piso 13, las paredes tan finas me hacían sentir claustrofóbica. Los vecinos se vigilaban entre sí, reportando cualquier sospecha. Esa noche, encerrada en el baño, encendí una vela y leí lo escrito en el papel. Lo que sucedió después fue inexplicable. Una paz que nunca antes había sentido. Una paz que parecía venir de otro mundo. Algo profundo me conmovió. Fue como si finalmente hubiera encontrado algo más grande que todo el dolor y la opresión que estaba experimentando. En ese momento susurré, por primera vez, una oración. Jesús, si realmente existes, muéstrame quién eres. Y a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. En los meses siguientes, ocurrió algo increíble. Empecé a encontrar cada vez más fragmentos de la Biblia esparcidos por Pyongyang. Parecía imposible, pero estaba sucediendo. Encontré páginas del Evangelio de Juan pegadas en la pared de un baño público, versos de los Salmos enrollados en un frasco de medicina caducada, fragmentos del Apocalipsis escondidos bajo los bancos de la plaza. Algo sobrenatural estaba sucediendo, y me sentí parte de ello, como si Jesús estuviera sembrando su palabra en las calles de una de las ciudades más vigiladas del planeta. La vida se volvió aún más difícil. Durante el día, fingía ser la enfermera ideal para el régimen. Sonreía a los retratos de los líderes, asistía a las reuniones obligatorias y cantaba canciones gubernamentales. Pero por dentro, mi corazón ardía de un inmenso amor por Jesucristo. Empecé a rezar en secreto por mis pacientes. Cuando nadie me veía, colocaba suavemente mi mano sobre el hombro de un paciente y susurraba, Jesús, sana a esta persona. Y para mi sorpresa, empezaron a ocurrir milagros. Pacientes que los médicos habían desestimado se recuperaban inexplicablemente. Personas en coma despertaban. Heridas gravemente infectadas sanaban de la noche a la mañana. Cánceres terminales se revertían. El Dr. Jump, jefe de urgencias, empezó a notar algo extraño. Me llamó y me dijo, enfermera Oba, sus pacientes tienen una tasa de recuperación anormal. ¿Qué sucede? No sabía qué decir. Solo sabía que estaba presenciando algo inexplicable por la medicina o la ciencia. Era Jesús, y él estaba actuando. Cuando decide rebelarse, ninguna fuerza, ningún régimen puede detenerlo. Y hoy, al contar esta historia, sé que nada, ni siquiera el régimen más cerrado del mundo, puede detener el poder de Dios. La sangre me ardía en las venas. Un extraño presentimiento me invadía. El doctor me miró sin decir nada, pero sus ojos reflejaban sospecha. ¿Qué le pasa?, preguntó, pero mi respuesta fue simple. Nada especial, doctor. Solo los estoy cuidando mejor. Me miró de nuevo, pero su expresión decía más que las palabras. En Corea del Norte,
La desconfianza es el primer paso hacia algo más fatal. Y de alguna manera, supe que mi destino estaba a punto de cambiar irreversiblemente. El momento exacto que selló mi destino ocurrió el 12 de marzo de 2018. Estaba cuidando a una niña llamada Soyeon, de tan solo 8 años. Había sido atropellada por un camión militar y llevaba una semana en coma. Los médicos habían perdido la esperanza y dijeron que no sobreviviría a la noche. Estaba sola con ella en la habitación, contemplando su rostro pálido y frágil. Y en ese instante, algo en mi interior hizo clic. Me arrodillé junto a su cama y por primera vez hice algo que jamás habría imaginado hacer en ese lugar. Oré en voz alta: Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra. Sé que puedes sanar a esta niña. Muestra tu poder en este lugar donde tu nombre está prohibido. En el nombre de Jesús, amén. Al terminar la oración, ocurrió algo increíble. Soyeon, aún en coma, abrió los ojos, me miró y dijo con una sonrisa tímida: Tía, estabas hablando con Jesús, lo vi, soy igual que tú. En ese momento mi corazón se aceleró. ¿Estuvo Jesús aquí en la habitación? Pregunté, casi para mí. Y ella, con esa sonrisa encantadora, dijo: Es muy hermoso, tía. Me dijo que me sanó porque tú se lo pediste. Esas palabras fueron como un golpe en mi corazón. Sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo, pero antes de que pudiera procesarlo, escuché el inconfundible sonido de botas militares en el pasillo. Miré a Soyeon y luego a la puerta. Sabía que alguien me había denunciado. Mi vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Boots se detuvo frente a la puerta y oí 3 fuertes golpes. Enfermera Soba, abra la puerta. En nombre del Estado. Tenía la mente nublada, pero aún tenía fuerzas para susurrarle a la pequeña Soyeon: Jesús, pongo mi vida en tus manos. La puerta explotó y 5 soldados armados irrumpieron en la habitación. El comandante, un hombre de mediana edad con una cicatriz en la cara, me apuntó con su arma. Está arrestada por actividades ilegales, dijo con voz fría y dura. Prácticas religiosas subversivas, propaganda cristiana y actividades misioneras ilegales. Soyeon, aún frágil, rompió a llorar. «¡No se lleven a la tía! Jesús dijo que era especial». El comandante la miró con desprecio. «¿Qué dice, señorita?», balbuceó Soyeon, intentando explicarse, pero la interrumpí con el corazón dolido. «Está delirando. Todavía se está recuperando del accidente, pero ya era demasiado tarde. Registren la habitación», ordenó el comandante con enojo. El soldado fue directo a los armarios, otro revisó el botiquín, y el tercero entró al baño, donde había escondido los fragmentos de la Biblia que había encontrado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «¡Comandante!», gritó el soldado desde el baño. «Encontré algo». Salió con los trozos de papel, los fragmentos de la Biblia que había guardado durante meses. El comandante examinó los papeles con enojo y luego me miró con odio absoluto. «Propaganda cristiana, literatura contrarrevolucionaria, actividad misionera ilegal», dijo, escupiendo al suelo. «¿Sabe cuál es el castigo por eso?», preguntó con una sonrisa cruel. «Muerte», respondí, intentando mantener la calma. «Exactamente, muerte por ejecución pública». Me esposaron tan fuerte que se me entumecieron las muñecas. Mientras me sacaban a rastras de la habitación, oí a Soyeon gritar desesperada: «¡Tía So! Jesús no dejará que le pase nada malo. Me lo dijo». Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que me arrojaran a la parte trasera de un camión militar, con la cabeza cubierta con una bolsa y las manos esposadas. Mientras el camión me llevaba a la cárcel, no podía pensar en nada más. Solo sabía que estaba en las manos de Jesús. Aún sin saber lo que me esperaba, seguí orando. «Jesús, no sé qué me va a pasar, pero sé que me encontraste por una razón». No tenía idea de cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía en mi corazón que, pasara lo que pasara, no estaba solo. Si muero, que mi muerte glorifique tu nombre. Si vivo, que mi vida sirva para demostrar tu poder en este país. Estas palabras, más que una oración, fueron el clamor de mi corazón en ese momento, cuando el camión que me transportaba se detuvo. El sonido de las puertas de hierro al abrirse fue una cruel advertencia, y la voz del comandante resonó: «Bienvenido al campo 18. Aquí es donde traidores como tú vienen a morir». No sabía qué me esperaba en ese campo de concentración. Lo que no imaginaba era que Dios estaba a punto de mostrarme el mayor milagro de mi vida, algo que sacudiría los cimientos del régimen más opresivo del mundo. Pero antes de revelar lo que sucedió en ese campamento, necesito contarles sobre los milagros que comenzaron a ocurrir en el hospital,
porque fue a través de ellos que el régimen se dio cuenta de que algo sobrenatural se estaba manifestando en mi vida. Tras encontrar el primer fragmento de la Biblia, comencé a ayunar y orar todos los días. Me despertaba a las 4 de la mañana y oraba 1 hora antes de empezar a trabajar. Durante mis turnos, oraba en silencio por cada paciente que veía, pidiéndole a Dios que actuara, y Jesús comenzó a manifestarse de forma poderosa. El primer milagro ocurrió 1 semana después de que comencé a orar con fervor. Un hombre de 55 años llegó al hospital con un derrame cerebral masivo. Estaba completamente paralizado del lado derecho del cuerpo, incapaz de hablar ni tragar. El doctor Kim, el neurólogo, miró a la esposa del paciente y le dijo: «Prepárense para lo peor». Desafortunadamente, el señor Park no tiene posibilidad de recuperación. El daño cerebral es irreversible. Pero cuando estuve a solas con el señor Park en la habitación, algo dentro de mí se conmovió. Puse mi mano sobre su frente y con fe clamé: «Jesús, tú creaste este cerebro. Puedes restaurar lo que está dañado. En el nombre de Jesús, te ordeno que este hombre sane por completo». Al día siguiente, cuando llegué a mi cita, apenas podía creer lo que veía. El señor Park estaba incorporado en la cama, comiendo solo, hablando con normalidad y moviendo el lado derecho de su cuerpo con total perfección. El doctor Kim estaba atónito. «Esto es imposible», repitió, mirando las tomografías. «Ayer estaba prácticamente muerto». «¿Qué quiere decir?», preguntó, visiblemente desconcertado. «Un milagro de la medicina socialista», respondí, intentando mantener la calma, pero mi corazón rebosaba de alegría. Jesús estaba obrando milagros a través de mí. El segundo milagro fue aún más impresionante. Una mujer de 22 años llamada Yonge llegó al hospital con leucemia terminal. Estaba amarillenta, sin pelo por la quimioterapia y pesaba solo 34 kilos. Los médicos dijeron que le quedaba 1 semana de vida. Cuando vi su estado, se me partió el corazón. Era tan joven, tan llena de vida, y tenía toda la vida por delante. Una enfermera se me acercó y me susurró: «Tengo mucho miedo de morir». Tomé la mano de Yonge y le respondí: «No tengas miedo. Rezaré por ti». Me miró con ojos asustados. ¿Rezarle a quién? Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me escuchara. «A Jesucristo», respondí. «Tiene poder sobre la muerte». Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. «Eso está prohibido». «Lo sé», dije en voz baja, «pero él es real. Es humano y puede sanarte». Esa noche, pasé horas orando por Yonge. Clamé a Jesús con toda mi alma, pidiéndole que actuara. «Señor, esta niña es demasiado joven para morir. Muestra tu poder sobre el cáncer. Que todos en el hospital vean que eres más grande que cualquier enfermedad». Pasé 2 días ayunando, sin comer, simplemente clamando a Dios, mientras Yonge se dedicaba a orar conmigo. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraordinario. Los médicos estaban en shock. El cáncer, que antes era visible y avanzado, parecía haber remitido. Yonge estaba más fuerte, con más energía. El doctor Kim no sabía qué pensar. «Esto no tiene sentido», murmuró, mirando las imágenes. Pero yo sabía lo que había sucedido. Jesús había actuado, y su presencia era innegable. Estos milagros empezaron a llamar la atención, y el régimen se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, algo que no podían controlar. Pero en ese momento, ya sabía que lo que estaba a punto de suceder en mi vida no sería una coincidencia. Dios me estaba preparando para algo mucho mayor, algo que solo Él podía hacer. Al tercer día, ocurrió algo verdaderamente extraordinario. John se despertó con la piel sonrosada, los ojos brillantes, y pidió comida. Se levantó de la cama y fue al baño sola. Los médicos se apresuraron a hacerle nuevos análisis de sangre. Cuando llegaron los resultados, el doctor Lee, el oncólogo, palideció como un papel. Se quedó sin palabras. «Estos números no tienen sentido», balbuceó. «Su recuento de glóbulos blancos es normal. No hay señales de células cancerosas. Es como si el cáncer simplemente hubiera desaparecido». El doctor Jam, buscando una explicación médica, dijo: «Remisión espontánea. Eso ocurre a veces». Pero yo sabía la verdad. Jesús había curado a Yonge por completo. Yonge permaneció en el hospital 1 semana más bajo observación. Durante ese tiempo no dejaba de hacer preguntas sobre Jesús. Una noche, se me acercó y, con ojos curiosos, me preguntó en voz baja: «Enfermera Soba, ¿cómo puedo conocer a este Jesús que me sanó?». Sonreí y comencé a enseñarle lo que sabía.
Le hablé del amor de Dios, del sacrificio de Jesús en la cruz y de la promesa de la vida eterna. Jesús murió por nuestros pecados, dije. Resucitó para darnos nueva vida. Si crees en Él, tendrás vida eterna. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, creo, enfermera Soba, creo en Jesús. En ese momento, con sus manos en las mías, oramos juntas. Yonge entregó su vida a Cristo, allí mismo, en esa habitación del hospital. Cuando le dieron de alta, me abrazó fuerte y susurró, gracias por presentarme a mi Salvador. Pero fue ese mismo momento, esa felicidad y el cambio en su vida, lo que me costó todo. Yonge, tan llena de alegría por su sanación y su renovada fe, no pudo mantenerlo en secreto. Empezó a hablarles a todos de Jesús, y en un lugar como Corea del Norte, donde hasta los niños pueden delatar a sus padres, eso era una sentencia de muerte. Una semana después de que Yonge saliera del hospital, la policía secreta, Bogibu, la arrestó, bajo tortura, lo reveló todo, habló de mí, de nuestras oraciones, de cómo Jesús la sanó. Sabía que, por mucho que intentara ocultar mi fe, no duraría mucho. Mientras tanto, otros milagros seguían ocurriendo en el hospital. Un niño de 12 años, que llegó en estado vegetativo tras un accidente, se recuperó por completo después de que oré por él. Una mujer de 60 años con insuficiencia renal terminal recibió una sanación sobrenatural. Un soldado que había perdido la vista en un accidente de entrenamiento la recuperó tras una sola oración. La situación empezaba a descontrolarse. Los médicos empezaban a sospechar. Era imposible que se dieran tantos casos inexplicables entre los pacientes de la misma enfermera. El Dr. J empezó a observarme más de cerca. Un día, entró en la habitación mientras rezaba por un paciente. Interrumpí la oración rápidamente y fingí que solo estaba revisando sus signos vitales, pero vi en sus ojos que ya sospechaba algo. Al final de mi turno, me llamó. Enfermera Soba, necesito hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Sí, doctor?, respondió con voz seria. Sus pacientes están rindiendo muy por encima del promedio. Las tasas de recuperación son asombrosas. Los demás médicos están hablando de ello. Tartamudeé. Solo estoy teniendo mucho cuidado con ellos. Pero no me creyó. Me miró fijamente un buen rato antes de preguntar, ¿ha estado haciendo algo diferente? Respondí rápidamente, no, doctor, nada diferente. Pero no estaba convencido y empezó a vigilarme. Sabía que esto no acabaría bien, pero no había vuelta atrás. Fue entonces cuando todo se desmoronó. El 10 de marzo de 2018, 2 días antes de mi arresto, el Dr. Jum instaló una cámara oculta en la habitación donde atendía a la mayoría de mis pacientes. Quería descubrir mi método de tratamiento especial, y la cámara lo capturó todo. En el fondo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Yacía allí, un cuerpo vacío, sin esperanza. Pude ver que el dolor en sus ojos era más profundo que cualquier sufrimiento físico. La miré y con la voz entrecortada, intenté devolverla a la realidad. ¿Cómo te llamas?, volví a preguntar, pero la mujer parecía ajena a mi presencia. Simplemente me miró fijamente, perdida en su propio mundo, como consumida por el dolor y la desesperación que el campo de concentración le había infligido. La puerta se cerró de golpe con un fuerte golpe que resonó en mi cuerpo. Allí estaba, encerrado en una celda diminuta, solo, en un lugar que podría haber sido comparado con mi peor pesadilla. El agua estaba sucia, el suelo manchado de sangre y orina, y el hedor a muerte era insoportable. Pero allí, en ese rincón oscuro y frío, algo sobrenatural comenzó a suceder dentro de mí. No estaba solo. Sentí, por primera vez, una presencia poderosa, más fuerte que cualquier cadena, más fuerte que los muros del campo que intentaba aprisionarme. Era la presencia de Jesús, el mismo Jesús que me había encontrado en las calles de Pyongyang, el mismo Jesús que me había hecho ver milagros donde no había esperanza. En mi mente, una voz suave y firme me decía, no estás solo, estoy contigo. Sabía que lo que sucedía en el campo 18 superaba la comprensión humana. Allí, donde incluso los guardias más brutales estaban acostumbrados a ver a los prisioneros perder la esperanza, yo no la había perdido. En esa celda, donde la vida parecía extinguirse, estaba más vivo que nunca. La fe que Jesús sembró en mi corazón floreció como una llama inextinguible. La mujer frente a mí parecía tan desconectada de la realidad, pero de alguna manera sabía que no estaba perdida para siempre. Sabía que Jesús me enviaba a ella. Durante los siguientes días, sin que nadie se diera cuenta, comencé a orar por ella.
No pude ver los resultados de inmediato, pero tenía fe. Y como siempre, la fe, incluso en las situaciones más difíciles, tiene el poder de mover montañas. En un momento dado, me miró con ojos un poco más brillantes, como si empezara a comprender algo, como si la luz de la esperanza hubiera empezado a penetrar la oscuridad de su alma. No dijo nada, pero supe que algo estaba cambiando en su interior. Lo que ocurrió en ese campo de concentración era inexplicable para cualquiera que viviera fuera del poder de Dios. Allí comenzaron a ocurrir milagros, donde la muerte parecía la única certeza. Jesús me demostró, una vez más, que Él puede obrar en cualquier lugar, incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso en un lugar donde hasta las más remotas esperanzas se vieron frustradas, Él me usó. El milagro no fue solo para la mujer de mi celda. La transformación fue para todos a mi alrededor. La gente empezó a ver algo diferente en mí, algo que no pertenecía al mundo en que vivimos. Empezaron a ver la luz de Jesús, que brillaba a través de mí como un faro, y nadie, ni siquiera los soldados, pudo apagarla. Con cada oración silenciosa, cada acto de fe e incluso las más pequeñas palabras de esperanza, el campo 18 se convirtió en el lugar donde el poder de Jesús se manifestaba con mayor claridad. Sabía que, por mucho que el régimen intentara silenciarme, Dios tenía un plan mucho mayor para mi vida. La muerte no podía detenerme, ni la prisión podía aprisionarme, porque donde está Jesús, no hay barreras ni límites. Él es más grande que cualquier fuerza terrenal. Hoy, al mirar atrás, veo cómo Dios me guió hasta allí, no solo para mi propia transformación, sino para ser testimonio de su poder. Y así, incluso en el peor lugar posible para un ser humano, Dios obró milagros, transformó vidas y demostró que su palabra nunca volverá vacía. Soy prueba viviente de que, por muy oscura que parezca la noche, la luz de Cristo siempre prevalecerá. He oído hablar de ti, dijo sin levantar la vista. Su tono era amenazador, pero ya no tenía miedo. Algo en mí había cambiado, algo que ni él ni nadie podía borrar. Dicen que has dado esperanza a otros, que has curado enfermos. ¿Estás jugando con la muerte, prisionero? Lo miré con una calma que desconocía. No bromeo con la muerte, coronel. La muerte no me asusta. Ya no tiene poder sobre mí, porque pertenezco a Cristo. El coronel levantó la vista, con una mirada fulminante. El silencio se prolongó unos segundos, pero no me rendí. No tenía nada que perder. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo aquí? ¿Que tu fe salvará a alguien? Este es el campo 18. Aquí todos somos iguales, inhumanos. Aquí no hay Dios, solo la voluntad del gran líder. Me incliné un poco más hacia la mesa, desafiante. Te equivocas. Hay un Dios aquí, y me envió para demostrar que su luz puede llegar hasta los lugares más oscuros. Nadie aquí está fuera de su gracia, ni siquiera tú. Me miró con tanta furia que parecía que me atacaría en cualquier momento, pero sabía que algo más grande estaba en juego. Mi misión, que Dios me había encomendado, no era solo sobrevivir, sino ser testigo de su presencia, incluso en medio de tanta maldad. Pagarás por esto, prisionero. Ten cuidado con lo que dices. Tu Dios no puede salvarte aquí. No dije nada más. El coronel hizo un gesto con la mano, como expulsándome de su despacho. Salí en silencio, pero dentro de mí, una fuerza indescriptible me impulsaba hacia adelante. Sabía que mi lucha no era contra ese hombre ni contra los guardias, sino contra el miedo y la oscuridad que buscaban dominar mi corazón. De vuelta en mi celda, conocí a la prisionera 471, o mejor dicho, Park Mon, como ahora se hacía llamar. Me miró con ojos llenos de gratitud. Sabía que nuestra fe había sembrado una semilla allí, y que Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. En ese campamento, donde la esperanza parecía perdida, algo comenzaba a cambiar. No era la comida lo que nos sustentaba, ni el cuidado de los guardias. Era la fuerza de la fe, la presencia de Cristo, lo que nos daba la fuerza para resistir. Aunque el coronel Han y los demás intentaran doblegarnos, la luz de Dios no podía extinguirse. En los días siguientes, más prisioneros comenzaron a acercarse, curiosos por los cambios en Park Mon y en mí. Algunos miraban con recelo, otros con esperanza, pero todos se conmovieron por la transformación que se estaba produciendo. Durante esas largas y dolorosas jornadas de trabajo, comenzamos a orar en silencio, a cantar en voz baja, como si la tierra bajo nuestros pies fuera un testimonio de nuestra fe. Cada oración, cada canción, era una pequeña victoria contra las fuerzas que pretendían despojarnos de nuestra humanidad. Pero ocurrió algo aún más sorprendente. Un día,
Mientras hacíamos fila para el trabajo, uno de los guardias, un joven arrogante, pasó junto a nosotros y se detuvo. Miró a Park Mon, que cantaba suavemente una canción de alabanza. ¿Estás cantando?, preguntó con expresión enojada. Ella dejó de cantar por un momento, pero vi en sus ojos que algo estaba por suceder. Sí, estoy cantando, dijo. Estoy alabando a mi Dios. El guardia se quedó inmóvil un momento, con aspecto confundido, como si no supiera qué hacer. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejándonos allí de pie, completamente inconscientes. Cuando se alejó, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que algo estaba cambiando, no solo dentro de nosotros, sino también dentro de quienes nos cuidaban. Algo invisible comenzaba a suceder en ese campamento, algo que el régimen no podía controlar, y supe, con toda certeza en mi corazón, que Cristo no actuaría solo en mi nombre. Estaba preparando el terreno para que muchos más encontraran la libertad no solo del encarcelamiento físico, sino de la verdadera libertad que solo Él puede dar. La lucha apenas comenzaba, y, a pesar de las circunstancias, sabía que Él estaba conmigo. Pasara lo que pasara, Él siempre estaría conmigo, hasta el final. Te he estado observando. Las palabras del coronel Wang sonaron como una sentencia mientras contemplaba el contraste entre esa lujosa oficina y las miserables condiciones de las celdas. La madera pulida del escritorio, el sillón de cuero, los retratos de los líderes en las paredes y, por si fuera poco, los instrumentos de tortura colgados como cuadros decorativos. Era una escena de poder absoluto y despiadado. Me miró fijamente y continuó. Tu compañero de celda es diferente, más feliz. ¿Quieres saber por qué? Me quedé en silencio, sin saber qué decir. No lo sé, coronel, me aventuré a decir. Se levantó y caminó lentamente hacia mí, con pasos pesados haciendo vibrar el suelo. Era un hombre corpulento, de casi 1,80 m de altura, con manos como martillos. Su voz era gélida, cortante como el viento siberiano. No me mientas, sé exactamente lo que haces. Y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del pelo y me tiró al suelo. Estás esparciendo tu veneno religioso entre los prisioneros. Un puñetazo en el estómago me dejó sin aliento. Deja ya esta porquería cristiana, o desearás estar muerto, amenazó. Respirando con dificultad, respondí. No puedo dejar de hablar de Jesús. Él es la única esperanza en este lugar. Otro golpe me dio en la cara, y sentí que se me partía el labio. Entonces me tendió un papel. Tienes una opción sencilla. Prisionero 442. Firma tu negación de Jesús, y tu castigo será leve. Niégate y verás lo que es el verdadero sufrimiento. Miré el documento, que decía que renunciaría a Jesús y proclamaría a Kim Jong-un como el único Dios. Y con firmeza respondí, jamás firmaré esto. Jesús es mi Señor y Salvador. Prefiero morir antes que negarlo. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro del coronel. Perfecto. Entonces, comencemos tu educación. Siguieron meses de tormento, algo que solo puedo llamar infierno. Me arrojaron a una celda diminuta. Apenas podía moverme, sin luz ni consuelo. Agua cada 3 días, comida cada 5. Pero peor que el hambre y la sed era la tortura mental. Altavoces que constantemente blasfemaban contra Jesús. Jesús es un mentiroso. Jesús está muerto. Jesús no puede salvarte. Al principio, intenté resistirme, cantando himnos mentalmente, pero después de una semana sin dormir, la duda empezó a corroerme. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? Oré en la oscuridad, recibiendo solo silencio como respuesta. Una noche, tan débil, tan desesperada, que casi firmé el papel. Estaba a punto de negar a mi Salvador. Entonces, una voz suave y cariñosa irrumpió en la oscuridad. Soba, mi amada hija. Era Jesús. Estoy contigo. Siempre he estado contigo. Tu sufrimiento no escapa a mi control. Pero me duele mucho, Señor. Ya no aguanto más. Respondí. Te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, una cálida luz dorada inundó mi celda. No había ventanas ni lámparas, pero esa luz estaba allí, llenándolo todo. En ese resplandor, Él apareció. Real, tangible, tan presente como el aire que respiraba. Me mostró sus manos traspasadas y sus pies clavados. Entiendo tu dolor, porque lo experimenté primero. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque a través de su sufrimiento, muchos conocerán mi amor. En ese momento, el miedo y el dolor dieron paso a la paz. Sabía que, incluso en ese lugar oscuro, nunca estaría sola.
Él estaba conmigo, más real y fuerte que cualquier sufrimiento. Tu testimonio romperá las cadenas que me han atado durante décadas, dijo Jesús. No lo entendí en ese momento, pero me pidió que confiara, incluso sin comprenderlo todo. La luz se apagó, pero una paz inexplicable permaneció en mí. Desde esa noche, ya no tuve miedo ni dudas. Jesús estaba conmigo en esa celda. Él había demostrado que, sin importar las circunstancias, su presencia era más grande que cualquier sufrimiento. Y si esta historia te conmueve tanto como me conmovió aquella noche, te imploro que no te quedes callado. Comparte lo que has oído. Comparte con otros el poder de Dios, que puede obrar en las situaciones más difíciles, porque entonces, más vidas sabrán que no hay oscuridad tan profunda que Cristo no pueda alcanzar. Tras 3 meses de tortura y aislamiento, finalmente me sacaron de la celda de castigo. Había perdido 20 kilos, mi cabello estaba casi completamente blanco y mi cuerpo estaba frágil. Pero, contrariamente a lo que parecía, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Cuando me llevaron ante el coronel Wang, me preguntó con una mirada desafiante: ¿Estás listo para firmar ahora? Lo miré directamente a los ojos y dije, con una voz que no parecía la mía: Jesús es mi Señor, y Él es mayor que tú, mayor que este campo, mayor que este país. Su rostro enrojeció de ira, pero la respuesta que esperaba nunca llegó. Entonces experimentarás un sufrimiento que desconocías, amenazó. Luego me devolvieron a la celda general. Cuando Mason me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que estabas muerto, susurró. Yo morí, respondí, pero Jesús me resucitó de entre los muertos. Durante los meses siguientes, algo increíble comenzó a suceder. Otros prisioneros se acercaron a mí, preguntándome sobre mi fe. El primero fue un hombre llamado Cho, encarcelado por desertar del ejército. Me preguntó con desesperación: ¿Es cierto que tu Dios puede darnos esperanza, incluso aquí? Respondí, con la certeza que solo la gracia de Dios puede dar, no solo esperanza, sino vida eterna. Unos días después, Yunoa, una prisionera, entregó su vida a Cristo. Más tarde, Lee San-mi, quien había sido arrestada por intentar escapar a China, también entregó su vida al Señor. Luego llegó el señor Kim Dong-sik, un anciano arrestado por escuchar la radio surcoreana. En tan solo 6 meses, se estaba formando un grupo secreto de 15 cristianos en el campo 18. Nos reuníamos a escondidas en el baño antes del amanecer para orar y compartir los versículos bíblicos que aún recordaba. Cantábamos himnos en voz baja, casi en un susurro, pero con el corazón lleno de fe. Y fue en este ambiente de persecución y dolor que comenzaron a ocurrir milagros. Yo, a quien le habían diagnosticado tuberculosis avanzada, me curé después de orar juntos. Los médicos no podían explicarlo. San-mi, que llevaba meses con una herida infectada en la pierna, se curó de la noche a la mañana después de orar, y el señor Dong-sik, que era diabético y no tenía acceso a insulina, se curó de la diabetes después de nuestra oración. Los guardias comenzaron a notar los milagros que ocurrían. No sabían qué pensar, pero pronto comenzaron a vigilarnos más de cerca. Una noche de diciembre de 2018, finalmente nos descubrieron. Durante una de nuestras reuniones secretas de oración, nos atraparon. ¡Alto ahí!, gritó un guardia, alumbrando con su linterna. ¿Qué están haciendo? Nos pillaron con las manos en la masa, rezando en círculo. Actividad religiosa ilegal, informó el guardia por la radio. Grupo organizado de cristianos. Nos separaron de inmediato y nos llevaron a celdas de aislamiento. Pero el daño ya estaba hecho. El coronel Wang estaba furioso. Me condujo a su oficina, todavía encadenado, esposado de pies y manos. Me miró con rabia y supe que lo peor estaba por venir. Nos empujaron al patio principal. El aire era cortante como una cuchilla. Cada respiración llegaba en nubes blancas. La nieve crujía bajo sus botas. En el centro, erigieron un muro de hormigón de 3 metros, manchado con antiguas ejecuciones, un lugar hecho para asustar, para extinguir vidas. Se me revolvió el estómago, pero había una extraña calma en mi interior. No era valentía humana, era paz celestial. Me llevaron al frente del muro. Me obligaron a arrodillarme, me ataron las manos a la espalda y me ordenaron que mirara hacia abajo. Oí al sargento ordenar silencio, las voces de los guardias formando un zumbido metálico. Uno a uno, levantaron sus rifles. El frío parecía detener el tiempo. Cerré los ojos y comencé a orar. No palabras largas, solo un susurro. Señor, en tus manos confío. El sargento gritó la cuenta. 3, 2, 1.
El sonido de los disparos resonó como un trueno. Pero nada, un silencio absurdo llenó el aire. Sentí la reverberación del sonido en mi piel, pero no hubo impacto. Abrí los ojos y vi las nubes abrirse como si alguien hubiera rasgado el cielo. Un rayo de luz cruzó todo el patio, cálido y real, como si la presencia misma de Dios hubiera descendido. Los rifles fallaron, las balas salieron del cañón y se desvanecieron en el aire como si atravesaran una pared invisible. Los guardias retrocedieron, confundidos, intercambiando miradas de alarma. Algunos dejaron caer sus armas con manos temblorosas. En medio del caos, oí un grito, no de dolor, sino de sorpresa. Uno de los guardias, un hombre al que solo conocía por su rostro, cayó de rodillas en el acto, sollozando como un niño y murmurando: «Perdóname, perdóname». No hubo espectáculo de fuego, ni truenos más allá de lo natural. Era algo profundamente sereno e imposible a la vez. Hombres que habían jurado lealtad al régimen comenzaron a temblar, a llorar, a preguntar el nombre de aquel a quien servía. De repente, una verdad se cernió allí que ningún hombre de ese rango podría borrar. Jesús estaba presente, y no vino solo por mí. Los prisioneros en sus celdas golpeaban los barrotes como si despertaran de un sueño profundo. Mison, Junge y muchos otros alzaron la vista y cantaron. Ya no eran susurros, sino himnos que atravesaban el aire gélido y por un instante transformaban todo el patio en una iglesia improvisada entre el hormigón y la ventisca. Varios guardias se apartaron, dominados por un sentimiento indescriptible, culpa, miedo y para algunos, un renovado arrepentimiento. El coronel intentó reaccionar, gritó órdenes, intentó restaurar la disciplina, pero sus palabras parecían insignificantes comparadas con lo sucedido. Algunos oficiales pidieron refuerzos, otros se retiraron paralizados. En menos de una hora, el campo 18 ya no era el mismo en sus cimientos. Había grietas invisibles en el miedo que mantenía unida la maquinaria. La noticia de lo inexplicable corrió como la pólvora por el campo. No digo que todo se resolvió ese día. Hubo duras consecuencias después. Investigaciones, desmentidos oficiales, nueva persecución en otros lugares. Pero algo se había plantado. Hombres y mujeres que llegaron sin esperanza, despojados de nombre y futuro, encontraron sentido. Cada pequeño acto de fe, cada oración silenciosa en las celdas, se convirtió en una semilla. Algunos guardias nunca más silenciaron el nombre de Jesús. Algunos prisioneros murieron por su fe más tarde. Sí, pero sus muertes ya no fueron definitivas. Fueron testimonios que nadie podría enterrar. Cuando me liberaron años después, regresé al mismo lugar con otros hermanos en Cristo. El campo 18 seguía en pie, pero muchas cadenas ya no sujetaban corazones. Llevé conmigo cicatrices en el cuerpo y alegría en el corazón. También llevé conmigo rostros, historias y una certeza indiscutible. Donde quiera que Jesús entra, las cadenas se rompen, no solo las de hierro, sino las que los prisioneros llevan dentro. Si esta historia te conmueve, no te la guardes. Compártela. Cuéntale a quien necesite escuchar que, incluso en los lugares inexistentes de la tierra, hay un espacio donde Dios entra y lo cambia todo. Mi vida, marcada por el dolor y los milagros que he visto, demuestra que ningún régimen, celda ni muro puede detener el amor de Cristo. Él triunfa, siempre lo ha hecho. Esa mañana parecía interminable. El frío cortante del invierno de diciembre me atravesaba la piel, pero mi espíritu estaba envuelto en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Mientras me preparaba para afrontar lo que creía el fin, miré a mi alrededor y vi la escena de horror y desesperación que se desplegaba. Más de 200 prisioneros, debilitados por el hambre y el sufrimiento, estaban allí, obligados a presenciar mi ejecución. Sus expresiones iban del miedo a la tristeza y la fe silenciosa, pero todos estaban allí, como si fueran parte del público de un espectáculo macabro. El sonido de un altavoz rompió el silencio del campo. Esto es lo que les pasa a los traidores que siguen religiones imperialistas. La voz del coronel Wang resonó en los muros de hormigón. Que esto sirva de lección a todos. Estaba decidido a quebrarme, a borrar mi fe delante de todos. Me llevaron al muro de ejecución, un lugar siniestro que había visto el fin de muchos. Las esposas me cortaban las muñecas, y las cadenas de los tobillos me pesaban 1 tonelada. Cada paso que daba era más duro que el anterior. El sargento, con una sonrisa cruel, se acercó y formuló la pregunta que todos esperaban. ¿Algún arrepentimiento final?
¿Quieres negar a tu Jesús para salvar tu vida? Miré los rostros de los prisioneros, viendo a tantos que sufrían conmigo. Entre ellos estaban mis hermanos y hermanas en Cristo, con la mirada fija, atenta, llena de dolor, pero también de una fe inquebrantable. Mi corazón se llenó de valor. Miré a todos y grité con todas mis fuerzas. Lo único que lamento es no haber hablado más de Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Las palabras resonaron en el aire gélido y un murmullo recorrió la multitud. Algunos presos lloraron, otros sonrieron. Una sonrisa de esperanza en medio de la desesperación. El coronel Wang, furioso, ordenó que me ataran al poste metálico. Las cuerdas estaban tan apretadas que me cortaban la piel, y la sangre caliente me corría por los brazos. Apareció ante mí, con uniforme militar completo y la pistola dorada al cinto. Sus ojos estaban llenos de odio, y su voz, fría como el acero, anunció: Sobaquim, has sido condenado a muerte por actividades contrarrevolucionarias y propaganda religiosa ilegal. Este es el fin de tu viaje. Se me acercó y me hizo una última oferta. Esta es tu última oportunidad. Niega a Jesucristo públicamente. Acepta que Kim Jong-un es el único amo, y tu sentencia será conmutada por cadena perpetua. Lo miré a los ojos sin dudarlo. Coronel Wang, puede matar mi cuerpo, pero no puede tocar mi alma. Jesús ya me dio la vida eterna. Tu muerte, la tormenta no me asusta. El coronel temblaba de ira, con el rostro contraído. Que así sea. Soldados, a sus posiciones. 5 soldados marcharon hacia los postes metálicos. Estaban uniformados y listos, sus fusiles brillando bajo la luz invernal. El sonido metálico de los fusiles al cargarse parecía un presagio ominoso. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero no de miedo. Una paz sobrenatural me envolvió. El coronel Wang dio la orden. ¡Apunten! El sonido de 5 cañones de fusil apuntándome al pecho hizo que el tiempo se congelara. Sabía que a esa distancia era imposible fallar. Cerré los ojos y comencé a orar en voz alta. Padre Celestial, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, recibe mi alma. Espíritu Santo. Fue entonces cuando el coronel Wang, con su voz autoritaria, gritó: ¡Silencio! No habrá más blasfemias en mi campamento. Intentó silenciar mis últimos pensamientos y palabras, pero yo lo sabía. Lo miré con una confianza que no me pertenecía. Estas no son blasfemias, coronel. Son las últimas palabras de una hija de Dios que regresa a casa. Y entonces se dio la orden. Fuego. El mundo entero pareció detenerse. 5 dedos apretaron los gatillos simultáneamente, pero no pasó nada. No se oyó el sonido de los rifles, solo el sonido de un clic metálico, repetido 5 veces. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. No quedaban balas en los rifles. El coronel, ahora pálido, miró a los soldados, confundido y desesperado. «¡Qué demonios!», murmuró. Los soldados se miraron atónitos. Algunos empezaron a revisar sus armas, con los ojos abiertos por la incredulidad. El coronel Wang, desesperado, gritó: «Revisen las armas. ¿Cómo es posible?». Pero lo que no sabía era que, en ese momento, una fuerza superior a cualquier régimen, a cualquier arma, estaba en acción. Era la mano invisible de Dios, impidiendo ese acto de violencia, demostrando, en ese campo de muerte, que Él estaba presente y que, cuando decide actuar, ningún poder humano puede impedir su voluntad. Las armas, aún en manos de los soldados, permanecieron inertes. No se disparó ni una sola bala. La incredulidad se reflejaba en todos los rostros a mi alrededor, y el miedo en los ojos del coronel Wang era palpable. Estaba fuera de sí, gritando órdenes, intentando que sus hombres volvieran a disparar. Pero, para su sorpresa, ocurrió lo que más temía. Las armas simplemente se negaban a disparar. Mientras el coronel se acercaba, desesperado por resolver la situación con su propia pistola, ocurrió algo aún más impactante. Me apuntó directamente a la cabeza, con una expresión de odio visible en su rostro. «¡Adiós, cristiana!», gritó, como si hubiera tomado el control de la situación. Pero al apretar el gatillo de nuevo, no pasó nada. El eco del chasquido de la pistola descargada sembró el pánico en el coronel, y entonces, lo que parecía una realidad ordinaria se transformó ante mis ojos. El cielo, antes oscuro y amenazante, comenzó a cambiar. Rayos de luz dorada atravesaron las densas nubes, como si el cielo mismo se abriera en respuesta a algo mucho más grande de lo que nadie pudiera imaginar. El frío penetrante se disipó rápidamente,
dando paso a una calidez suave y reconfortante. El viento, antes gélido, ahora traía una sensación de paz y bienvenida. Era como si la naturaleza misma se estuviera alineando con lo que sucedía en ese momento. Apenas podía creer lo que veía cuando las cadenas que me ataban comenzaron a deshacerse, sin que nadie las tocara. Las esposas que tanto sufrimiento me habían causado se deshicieron solas, y las cuerdas que me ataban al poste se desintegraron como si nada. Era libre del peso físico que me había aprisionado, pero también espiritualmente libre de todo el miedo que me había atormentado hasta ese momento. El coronel Wang gritó, llamándolo brujería, pero yo sabía lo que estaba sucediendo. No era nada de eso, era el inmenso poder de Dios, la intervención divina en medio del mal, algo tan puro y glorioso que nada humano podría explicarlo. Y entonces, la luz, que antes parecía un simple resplandor celestial, se intensificó hasta el punto de cegarnos. Pero no fue una ceguera aterradora, era una luz llena de amor y poder, que trascendía todo lo que habíamos experimentado. Fue entonces cuando Él apareció, no como una visión, ni como un espectro de mi imaginación, sino como una presencia tangible y real. Jesús descendió del cielo, vestido con una túnica más brillante que la nieve, y sus ojos ardientes estaban llenos de amor, pero también de autoridad. La luz que lo rodeaba era tan pura, que hizo que todos en el patio se arrodillaran, rendidos a su presencia. Y no solo los prisioneros, sino incluso los guardias, los hombres que me habían torturado, cayeron al suelo, sumidos en el terror y el asombro. En medio del asombro y la reverencia, me extendió la mano y sentí algo indescriptible recorrerme. Era una corriente de amor tan intensa que casi me dejó sin palabras. Su voz resonó, no solo en el aire, sino dentro de mí. Soba, hija mía, bien hecho, buena y fiel sierva. Las palabras del Señor resonaron en mi alma, y no pude evitar que las lágrimas me corrieran por el rostro. Señor, pensé que iba a morir aquí, susurré con voz temblorosa, pero Él me respondió con una certeza que me hizo comprender que mi misión aún no había terminado. No puedes morir todavía, tu testimonio debe ser escuchado. El mundo necesita saber que ningún gobierno, por poderoso que sea, puede silenciar mi palabra. Y entonces ocurrió algo aún más impresionante. Las puertas del campo 18, vastas e imponentes, comenzaron a abrirse, no con la fuerza de un hombre o una máquina, sino como si el universo mismo obedeciera la orden de Dios. El sonido metálico del hierro retorciéndose era ensordecedor, pero al mismo tiempo, era como música celestial para nuestros oídos. Lo imposible estaba sucediendo, el camino se estaba abriendo. «Podemos irnos», gritó Juno, uno de los prisioneros que se había curado de tuberculosis y cuyos ojos ahora brillaban de esperanza. Mison, mi hermana en Cristo, también exclamó con alegría indescriptible: «Somos libres». Y allí, ante todos, la libertad se hizo presente de forma sobrenatural. Sabía que lo sucedido no era solo una coincidencia ni un accidente. Dios nos había liberado en ese momento, no solo física sino también espiritualmente. Había demostrado, poderosa y visiblemente, que nada puede detener su amor y que su luz puede penetrar incluso en los lugares más oscuros y desesperados. Lo que vi ese día, lo que experimentamos en ese campo de concentración, fue la manifestación del poder de Dios que nadie, ni siquiera el régimen más opresivo, pudo detener. Y así, nuestra libertad no fue solo física, sino también eterna, porque en Cristo nada es imposible. Jesús levantó la mano, y con una voz que atravesó el viento gélido, dijo: «Hoy se va sola». Las palabras resonaron sin un altavoz. Todos las oyeron. Los demás aún tienen un propósito aquí, pero llegará el día en que también serán libres. Entonces me miró: «Levántate, Soba, ve, camina hacia la libertad, y cuéntale al mundo lo que has visto aquí». Crucé las puertas abiertas. Cada paso dejaba un rastro de luz en la nieve, como si la tierra misma bendijera mi camino. Al llegar a la entrada del campamento, me giré por última vez. Jesús estaba allí, envuelto en esa luz que provenía no solo del cielo, sino de algo que atravesaba a la gente. Los prisioneros, con el rostro enrojecido, estaban arrodillados, adorando. Varios guardias yacían en el suelo, no como enemigos, sino destrozados. Incluso el coronel estaba diferente, paralizado entre el miedo y una confusión que parecía más arrepentimiento. Corrió hacia mí, tropezando,
con las palabras atropelladas por la desesperación. Tu Jesús, ¿Él de verdad puede perdonar? Apenas pude responder, porque las lágrimas en su rostro hablaban más fuerte que 1000 palabras. Sí, coronel, mi Jesús es real. Él también te ama. Su voz se quebró, no de ira ahora, sino de dolor por todo lo que había hecho. Allí, en medio del campamento que tantas veces había llamado infierno, el hombre que me había condenado se arrodilló en la nieve. ¿Cómo puedo ser perdonado después de todo lo que he hecho?, preguntó entre lágrimas. Reconoce a Jesús como Señor. Entrégale tu vida. Él hará el resto. Así de simple. Delante de todos, pidió perdón. Eso desgarró algo dentro de mí. No venganza, sino misericordia. Jesús le habló con ternura al coronel. Tienes una misión. Trata a mis hijos con cariño. Tu autoridad ahora será cuidar, no destruir. La luz que lo rodeaba tocó al hombre. Al atenuarse, su rostro había cambiado. La dureza había dado paso a una nueva y humilde calma. No estaba seguro de qué vendría después, pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual a partir de entonces. A medida que Jesús ascendía, la luz crecía hasta hacerse casi insoportable. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Que todos sepan que yo soy el Señor. Ningún poder humano obstaculizará mi obra. Luego se fue, no como quien desaparece sin dejar rastro, sino como quien deja una semilla viva plantada en el corazón de cada persona allí presente. El silencio que siguió fue denso y sagrado a la vez. Hombres y mujeres permanecieron arrodillados, llorando, rezando, abrumados por algo que no entendían del todo, pero que ya estaba transformando sus vidas. Algunos guardias se secaron los ojos como para negar lo que sentían. Otros ya no tenían fuerzas para mantenerse en pie. Entre todos, una nueva certeza se cernía sobre ellos. Algo más grande había sucedido. Ese día salí del campo 18 con marcas en el cuerpo y paz en el corazón. Llevé conmigo rostros, nombres y promesas. También llevé conmigo la orden que Jesús le dio al coronel: tratar a esos prisioneros con dignidad y comenzar a reformar el lugar. Sé que hubo consecuencias, dudas, investigaciones, resistencia, pero también sé que donde el Señor entra, las cadenas comienzan a romperse desde adentro. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela. Hazle saber a los demás que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios encuentra un camino. Mi voz es solo una entre muchas, pero mientras viva, contaré lo que he visto. Ningún muro, ningún arma, ningún hombre puede silenciar el poder de Cristo. Continué mi viaje, ya más cerca de la frontera con China. Cada paso me sostenía una fe indescriptible. La libertad aún estaba lejos, pero algo me decía que nada podría impedirme alcanzarla. La sensación de ser guiado por manos invisibles pero poderosas me acompañaba en todo momento. Y mientras caminaba, el peso de lo vivido en el campo 18 parecía disminuir, como si la luz de Cristo borrara todo recuerdo de dolor y sufrimiento. Al tercer día, cuando el cansancio empezaba a apoderarse de mí, encontré una choza vacía al borde del camino. Entré y pronto descubrí que había más comida: arroz, fruta y una botella de agua, como si alguien supiera que venía. No podía explicarlo, pero una vez más, sentí la providencia de Dios en cada detalle. Siguiendo mi camino, me encontré cerca de un río, donde un pequeño grupo de soldados me vio a lo lejos. Lo que sucedió después parecía sacado de un cuento sobrenatural. Mientras los soldados se acercaban, comencé a orar en voz baja, pidiendo protección. De repente, empezó a soplar una brisa, un viento suave pero potente que pareció envolverme. Era como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con mi oración. Los soldados me vieron, pero algo inexplicable ocurrió. Al acercarse, se detuvieron de repente. Su expresión de alerta se transformó en confusión. Uno de ellos me miró con los ojos muy abiertos. Tú eres... No terminó la frase, pero supe exactamente a qué se refería. Sabían por las noticias que se habían extendido. ¿Quién era yo? Sabían que yo era la mujer que había sido liberada sobrenaturalmente. Soy Sobaquim, dije, y mientras hablaba, la presencia de Dios pareció llenar el aire a nuestro alrededor. Las palabras que salían de mi boca no eran mías, eran un eco de la voz de Dios hablando a través de mí, y Jesús me ha liberado. Entonces ocurrió algo aún más increíble. Una niebla espesa, densa e inexplicable descendió del cielo y me envolvió por completo. No era una niebla común, era algo sobrenatural, una protección visible e incontrolable. Los soldados me miraron fijamente, pero no pudieron verme. Dieron vueltas, buscando mi paradero,
sin encontrarme. ¿A dónde se fue?, preguntó uno de ellos con la voz llena de pánico. Pero la niebla me envolvió con una fuerza invisible y supe que no me tocarían. Buscaron, gritaron, pero la niebla me ocultó como un manto divino, y como si la escena formara parte de un plan mayor, simplemente desaparecí ante sus ojos. Cuando la niebla se disipó, estaba a kilómetros de distancia, precipitándome hacia mi libertad. Las palabras del soldado aún resonaban en mi mente, pero la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo más allá de mi comprensión, me llenaba el corazón. Durante los 3 días siguientes, presencié milagros como estos una y otra vez. Con cada paso, el Señor me proveía exactamente de lo que necesitaba, ya fuera alimento, protección o sabiduría para el camino. Me guió, me fortaleció y, sobre todo, me hizo testigo de su poder y misericordia. Cada milagro que experimenté en ese viaje parecía una confirmación de que lo imposible no existe para Dios. Él era mi fuerza. Estaba conmigo en cada camino, en cada esquina, en cada patrulla que pasaba. Era mi guía, mi protección, mi libertad. Y la historia que llevaba, desde un lugar de dolor, sufrimiento y muerte, era ahora una historia de esperanza, redención y milagros. El campamento 18, el lugar más oscuro que jamás había conocido, era ahora solo un hito en mi camino con Cristo. Un hito que me recordaba que, por muy oscuro que sea el lugar, la luz de Jesús siempre triunfa. La señora, con expresión de asombro y admiración, me tomó la mano. «Yo también soy cristiana», dijo con los ojos brillantes. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. «Dios me trajo a ti». Sus palabras me trajeron una oleada de alivio, como si la presencia de Dios se hubiera materializado allí, en esa sencilla plaza. Me condujo por un sendero estrecho hasta su casa, que estaba un poco apartada de la plaza. Su hogar era humilde, pero lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Lee me ofreció una comida sencilla, pero en ese momento fue más que suficiente. Cada bocado de comida, cada sorbo de agua, parecían haber sido provistos directamente por Dios. Mientras comíamos, Lee me contó su historia. Había vivido la mayor parte de su vida en un pequeño pueblo de China, lejos de las grandes ciudades. Sin embargo, sintió el llamado de Dios a mudarse a la región cercana a la frontera con Corea del Norte, donde muchos refugiados huían en busca de refugio. Sabía que Dios me estaba preparando para algo, aunque no sabía qué, dijo con una suave sonrisa. Ahora veo que era para ayudarte. Esa noche, Lee me habló de su fe y de cómo creía que Dios estaba usando a la iglesia clandestina china para llegar a los necesitados. Mucha gente de Corea del Norte viene aquí. Algunos mueren en el intento, otros son capturados, pero Dios siempre tiene un plan para quienes tienen fe, dijo. Me quedé en silencio, reflexionando sobre todo lo sucedido, el camino de los milagros, el poder de Dios sosteniéndome en momentos difíciles, y ahora una anciana hablando mi idioma, como si el mismo Espíritu Santo se manifestara para guiarme y cuidarme. A la mañana siguiente, Lee me condujo a una red de cristianos locales que ayudaban a los fugitivos, ofreciéndoles refugio, comida y guía. Sabía que mi viaje aún no había terminado, pero ahora tenía un propósito claro. Dios me había traído hasta este punto para usarme como testigo de su poder, para demostrar que es capaz de liberar incluso a las almas más aprisionadas y destrozadas. Mientras me preparaba para seguir adelante, Lee me dio un fuerte abrazo. Dios tiene un plan para ti, hija, dijo con los ojos llenos de compasión. Cuéntale al mundo lo que Él ha hecho por ti. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura: la luz de Cristo, que iluminaba el camino de la oscuridad y el dolor, jamás se extinguiría. Era libre, no solo física sino espiritualmente, y ahora mi misión era compartir lo que Jesús había hecho por mí, para que otros también pudieran experimentar su liberación, su amor y su gracia. El camino hacia la libertad fue arduo, pero cada paso me acercaba más al cumplimiento de la misión de Dios para mi vida. Sabía que, sin importar a dónde fuera ni lo que enfrentara, Jesús estaría conmigo. Él ya me había demostrado que no había barreras infranqueables, ni fuerza humana ni gobierno que pudiera detener su poder. Y así, con una fe renovada y un corazón lleno de gratitud, seguí adelante, decidido a ser un testigo vivo de la transformación que solo Cristo puede traer. Yo también soy cristiana. No podía creer lo que oía. En mi primera ciudad en China,
La primera persona que me ayudó fue una hermana en Cristo. Gloria a Dios. Lo dijimos casi a la vez, como si nuestros corazones se reconocieran. Lee me llevó a su casa, sencilla, modesta, pero llena de amor. En la pared, un crucifijo y una imagen de Jesús llamaron mi atención. Sobre la mesa, una Biblia abierta parecía invitarme a leer. He rezado por los cristianos de Corea del Norte toda mi vida, dijo mientras me servía sopa caliente, como si ese momento fuera una respuesta a sus oraciones. Me conmovió. Nunca imaginé que conocería a alguien que rezara por la gente de mi tierra natal. Compartí con ella todo lo que había vivido, el trozo de Biblia que encontré en las calles de Pyongyang, los milagros en el hospital, mi encarcelamiento en el temido campo 18, la aparición de Jesús y mi liberación sobrenatural. Lee lloró en silencio mientras escuchaba y luego exclamó: «Dios mío, qué testimonio tan poderoso». Pero también le confesé mi angustia. No sé qué hacer ahora. No puedo volver a Corea del Norte. No conozco China. No tengo familia aquí. Sonrió con ternura y respondió: «Aquí, todos los cristianos somos familia. Dios tiene una familia, y tú ahora formas parte de ella». Esa noche, Lee me llevó a una iglesia clandestina, escondida en el sótano de una casa sencilla. 30 cristianos chinos se habían reunido para orar. Cuando contó mi historia, se hizo un silencio sepulcral, hasta que todos se pusieron de pie, aplaudieron y lloraron juntos. Una mujer llamada Sanglin me llamó con alegría: «Bienvenida, hermana Soba». El pastor Chen Ming, un hombre de unos 50 años, me invitó a compartir mi testimonio. Durante 2 horas, relaté cada detalle, desde el arresto hasta la visión de Jesús descendiendo sobre el campo. En el campamento 18, muchos se arrodillaron para adorar, informé con la voz entrecortada. El pastor Chen dijo con convicción: «Este es el testimonio más poderoso que hemos escuchado». Sanglin añadió: «Dios no los trajo aquí solo para salvarlos. Los trajo para contarle al mundo lo que ha hecho». «¿Pero cómo puede ser eso si no conocen a nadie fuera de aquí?». El pastor explicó que conocían misioneros de varios países, Estados Unidos, Corea del Sur y el Reino Unido, que podrían ayudar a llevar esta historia al mundo. Esa misma semana, Chen contactó con una organización misionera internacional. En cuanto escucharon mi historia, comenzaron a organizar mi traslado a Seúl, Corea del Sur. El viaje fue un milagro en sí mismo. Los documentos aparecieron de la nada. Los agentes de inmigración, normalmente estrictos, me dejaron pasar sin problema, y aunque los vuelos estaban llenos, había asientos disponibles. Era el 20 de enero de 2019. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, me sentí como en otro planeta. Brillaban las luces, me rodeaba tecnología avanzada, gente libre se movía de un lado a otro, todo tan diferente de Corea del Norte. Un grupo de misioneros me esperaba con un cartel: «Bienvenido, Soba Kim, testigo de la libertad». Me recibió Sarah Johnson, una misionera estadounidense, quien me abrazó con fuerza. «Llevamos semanas orando por ti. Tu historia ya está impactando al mundo», dijo. Todavía incrédulo, pregunté: «¿Cómo es esto posible?». El pastor Chen sonrió y respondió: «He compartido su testimonio con redes misioneras en 15 países. Iglesias de todo el mundo están orando por usted y los cristianos de Corea del Norte». Me llevaron a un hogar misionero en Seúl, sencillo pero acogedor. Lo que más me impresionó fue la libertad. Podía abrir la Biblia sin miedo, orar en voz alta, hablar de Jesús sin tener que esconderme, pero mi corazón estaba partido en dos. Era libre, pero ¿qué había pasado con mis hermanos y hermanas en Cristo que aún sufrían en el campamento 18? ¿Qué les había pasado?, le pregunté a Sara con la voz entrecortada. Ella sonrió y respondió: «Estamos recibiendo informes extraordinarios. Algo está cambiando en el campo 18». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté ansiosamente. El coronel Wang, quien se convirtió el día de su liberación, está reformando el campo. Ha detenido la tortura y permite las reuniones de oración. Incluso algunos guardias se han convertido. Gloria a Dios. Pero continuó: «Los milagros no cesaron cuando te fuiste. Siguen ocurriendo curaciones sobrenaturales. Presos en coma están despertando. Enfermedades terminales están desapareciendo». Con lágrimas en los ojos, Sara me miró y dijo: «Si estás viendo este testimonio y Dios te está tocando el corazón, no ignores su llamado. Comparte esta historia con quienes necesitan saber que Jesús sigue obrando milagros hoy. Dale a me gusta, suscríbete y comparte cómo Dios ha obrado en tu vida, porque este testimonio es del poder de Cristo para transformar cualquier situación». «El gobierno intenta mantenerlo en secreto», explicó Sara,
pero se filtran noticias. Están surgiendo movimientos cristianos clandestinos por todo el país y en otros campos de concentración. Esta fue la mayor prueba. Mi testimonio estaba encendiendo un avivamiento en toda Corea del Norte. Los prisioneros cristianos transferidos del campo 18 llevaban esperanza a otros lugares. Jesús estaba usando mi liberación como la chispa que impulsó este gran cambio. Durante las siguientes semanas en Seúl, compartí mi historia en iglesias, conferencias y en los medios de comunicación. En cada ocasión, presencié milagros. En una iglesia de 2,000 personas, 500 entregaron su vida a Cristo tras escuchar sobre la aparición de Jesús en el campo 18. En una conferencia misionera, mi testimonio ayudó a recaudar fondos para enviar a 100 misioneros a Asia. En la radio cristiana, después de compartir los milagros de sanidad, recibí llamadas de personas que reportaban sanidades instantáneas mientras escuchaban. Soba, dijo el pastor principal de la iglesia más grande de Seúl, tu testimonio tiene un poder sobrenatural. Es como si Jesús hablara a través de ti. No, respondí, solo soy un instrumento. Es Él quien habla. Pero el momento más memorable estaba por llegar. Decidí regresar cerca de la frontera con Corea del Norte para orar por mi país. Era febrero de 2019. Estábamos en la zona desmilitarizada, DMZ, entre las dos Coreas, el lugar más militarizado del mundo, lleno de alambre de púas, minas terrestres y soldados armados. Estábamos lo más cerca posible del lado norcoreano, con un grupo de misioneros internacionales. A solo unos metros estaba mi tierra natal, el lugar donde experimenté tanto sufrimiento, pero también el lugar donde experimenté el poder sobrenatural de Jesús. Sabía que necesitaba orar por mi nación. Con el corazón lleno de esperanza y fe, me arrodillé en suelo coreano y comencé a clamar: Jesús, Señor de todas las naciones, derrama tu espíritu sobre Corea del Norte, que los muros de la opresión caigan como los de Jericó, que tu luz brille en las profundidades de la oscuridad. Mientras rezaba, ocurrió algo asombroso. El cielo se abrió de una forma que me recordó mi experiencia en el campo 18. Rayos de luz dorada comenzaron a brillar sobre territorio norcoreano. La luz era visible desde donde estábamos, incluso a través de la gruesa frontera, como si las barreras de alambre de púas no importaran. Los soldados surcoreanos que hacían guardia observaban la escena con desconcierto. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos. Es la gloria de Dios, respondí, todavía de rodillas. Está de visita en Corea del Norte otra vez. Oramos intensamente durante casi una hora, de una manera que nunca antes había experimentado. Sentíamos como si nuestras oraciones ascendieran directamente al trono de Dios, y cuando finalmente nos detuvimos, uno de los soldados se acercó, visiblemente impresionado. Señora, dijo respetuosamente, en mis 10 años de servicio en esta frontera, nunca he visto algo como lo que ocurrió hoy. ¿Qué significa esto? No dudé de la respuesta. Esto significa que Jesús no se ha olvidado de Corea del Norte. Liberará a todo mi pueblo, como me liberó a mí. Esa noche, regresamos a Seúl con la profunda sensación de que algo significativo había cambiado en ese momento, y teníamos toda la razón. En las semanas siguientes, empezamos a recibir informes extraordinarios de China. Los norcoreanos huían, pero no eran refugiados comunes y corrientes. Llegaban con relatos de milagros y visiones, y aún más sorprendente, hablaban de conversiones masivas en Corea del Norte. Un hombre que escapó del campo 16 relató que, tras ver la misma luz dorada que describí, 50 prisioneros se convirtieron a Cristo en una sola noche. Una mujer que huyó de Pyongyang informó que en la capital funcionaban iglesias clandestinas y que los servicios estaban tan concurridos que se convirtieron en un fenómeno. Un soldado desertor dijo que varios oficiales del ejército se habían convertido y ahora protegían a los cristianos en lugar de arrestarlos. «Soba», me gritó Sarah Johnson un día, corriendo hacia mí con una tableta en las manos. «Tienes que ver esto». Me mostró un video filtrado desde Corea del Norte. Estaba borroso, grabado en secreto, pero pude ver claramente lo que estaba sucediendo. Era el campo 18. Cientos de prisioneros estaban reunidos en el patio, no para una ejecución ni un castigo, sino para un servicio religioso. Cantaban himnos cristianos a viva voz, algunos levantando las manos, otros llorando de alegría, y a la cabeza de ellos estaba el coronel Wang, ya no con su uniforme militar, sino con ropa sencilla, dirigiendo el servicio. Me quedé sin palabras, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Es imposible», murmuré con incredulidad, pero Sarah sonrió, con los ojos brillantes. «No es imposible, jefe.
Este es Jesús cumpliendo su promesa. Dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, y el campamento 18 era literalmente un portal al infierno. En ese momento, comprendí claramente por qué Jesús me había liberado de una manera tan sobrenatural. No era solo para salvarme la vida, era para iniciar una revolución espiritual que podría transformar a toda una nación. La carta que tenía en mis manos continuaba, y cada palabra me impactaba con un profundo peso, como si cada letra fuera una confirmación de que algo aún mayor estaba por venir. A continuación, Mason escribió: Hermana Soba, cada día más personas se acercan a Cristo aquí. Ya no somos prisioneras como antes, somos libres en Jesús, incluso dentro de los muros del campo 18. Nuestro testimonio se está extendiendo, y más vidas están siendo tocadas por esta luz que no podemos explicar, pero que sabemos que viene directamente del cielo. Mi corazón latía con fuerza con cada frase. El campo 18, el lugar donde todo comenzó, donde tanto había sufrido, se estaba convirtiendo en una base para la obra de Dios de maneras que jamás imaginé. Los prisioneros que antes habían sido atormentados, ahora sanaban, profetizaban, y Dios los usaba para difundir el mensaje de salvación por todo el país. Era como si la prisión se hubiera convertido en un campo misionero, más fértil que cualquier otro lugar que hubiera conocido. Mason continuó contando sobre los cambios que estaban ocurriendo. Nuestros servicios crecen cada día, no importa la oscuridad en la que nos encontremos, porque la luz de Cristo brilla con más fuerza en nuestra oscuridad. Hermana Soba, los misioneros ya no solo vienen de otros campos. Ahora, los propios presos se están convirtiendo en misioneros, y cada uno de nosotros, sin excepción, tiene una vocación. Cerré los ojos un momento, absorbiendo esas palabras. Nunca imaginé que algo tan increíble pudiera suceder en un lugar tan terrible. El lugar donde el sufrimiento había sido insoportable, ahora estaba siendo usado por Dios como un campo fértil para su reino. Cuando terminé de leer la carta, mis pensamientos eran un torbellino. Me sentía tan pequeño ante todo esto, tan insignificante, pero al mismo tiempo sentía la presencia de Dios de forma tangible. Él usó mi dolor, mi obediencia, mi debilidad, para algo mucho mayor de lo que yo podría haber comprendido. Él había transformado el sufrimiento en testimonio, había tomado algo destructivo y lo había convertido en un canal de bendición. No pude contener las lágrimas. Las lágrimas fluían libremente mientras alababa y agradecía a Dios por su fidelidad, su grandeza y su soberanía. Él no solo me liberó de la prisión física, sino que también usó esa experiencia para liberar a miles de otras personas. Fue como si todo el sufrimiento que había soportado hubiera sido un trampolín para algo mucho mayor, algo que estaba impactando a todo el país, y ahora, incluso al mundo. La carta de Mason terminó con un último mensaje que me conmovió profundamente. Hermana Soba, todos aquí y yo queremos que sepa que estamos orando por usted. Nos ha liberado con su obediencia a Cristo. Ahora, queremos que sepa que donde quiera que esté, también estamos unidos en oración. Que la gracia de Dios la siga sosteniendo y que se produzcan más milagros a través de usted. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón, ya cansado pero lleno de esperanza. El impacto me dejó sin palabras. El campo 18, donde había ocurrido tanto sufrimiento, era ahora una escuela de fe, y la obra de Jesús seguía extendiéndose a pesar de todos los obstáculos. Cada día, más y más personas eran tocadas por la gloria de Dios, y aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, mi corazón seguía con mis hermanos y hermanas en Corea del Norte. Estaba con ellos en oración, con ellos con la esperanza de que lo que Dios comenzó, lo completaría. Lo que había experimentado no era solo mi historia, era la historia de una nación en transformación, una nación que, por la gracia de Dios, un día sería completamente libre. Él había comenzado algo en el corazón de un prisionero y ahora estaba extendiendo su reino con poder. Era solo el comienzo. Y sabía con certeza que Dios no había terminado con Corea del Norte. Aún tenía planes más grandes, milagros más profundos y una obra más grande de lo que nadie pudiera imaginar. Porque donde hay oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y donde hay prisioneros, Dios siempre tiene el propósito de liberarlos. Hermana, guarde este secreto hasta que llegue el momento oportuno, pero necesito que sepa que hay cristianos dentro del gobierno de Pyongyang. No puedo revelar nombres, por supuesto, pero algunos altos funcionarios se están convirtiendo a Jesús, están protegiendo a sus hermanos y hermanas en la fe, e incluso cambiando políticas en secreto.
Hay rumores no confirmados de que Kim Jong-un ha estado soñando con un hombre vestido de blanco que le dice: «Libera a mi pueblo». No sabemos si es cierto, pero lo cierto es que en algunas regiones la persecución está disminuyendo. Me quedo sin palabras. ¿Será posible que Jesús esté llegando incluso al dictador más poderoso del país? Esa última parte de la carta me hizo llorar como nunca. Y luego llegó un mensaje que me conmovió profundamente. Mi celda, la 127, el lugar donde tanto sufrí, ahora se considera un lugar sagrado. Los nuevos reclusos van allí a rezar. Dicen que se han aparecido ángeles. Los enfermos que entran se curan con solo estar allí. Había una placa de metal en la pared que decía: «Aquí, Jesús rompió las cadenas de una nación gracias a la fe de una mujer llamada Soba». No pude seguir leyendo. Las lágrimas fluían sin control. En las semanas siguientes llegaron más cartas, no solo de Mison, sino de cristianos dispersos por toda Corea del Norte. Una carta del campo 14 decía: «Los guardias de aquí nos han estado preguntando por él», sobre Jesús del campo 18. 5 de ellos se han convertido solo este mes. Otra, del campo 25, contaba la historia de un prisionero transferido del campo 18. Ahora tenemos 200 cristianos clandestinos aquí. Y otra de Pyongyang. Existen iglesias clandestinas en 15 distritos de la capital. Su testimonio se está difundiendo por toda la ciudad, pero la carta que más me impactó llegó en marzo de 2020. Era del propio coronel Wang. «Querida hermana Soba», comenzó con una letra temblorosa por la emoción. «Soy Jin Swang, el hombre que una vez intentó quitarte la vida. Hoy soy pastor de 3.000 prisioneros cristianos en el campo 18. Le escribo para informarle que el gobierno central ha notado los cambios positivos en el campo. La productividad laboral ha aumentado un 300%. La violencia ha desaparecido por completo. Las enfermedades han disminuido drásticamente. Creen que son nuevos métodos de rehabilitación, pero nosotros sabemos que es porque Jesús gobierna aquí. Incluso están considerando aplicar nuestro modelo a otros campos». Era increíble. Sin que ellos lo supieran, el gobierno comunista estaba ayudando a difundir el cristianismo por todo el sistema penitenciario. Pero Wang tenía algo más que contarme. Dijo que había tenido una visión. Vio el día en que se abrirían las puertas de todos los campos. Vio a cristianos abrazando libremente su fe, iglesias abriéndose en Pyongyang. «Ese día está más cerca de lo que el mundo imagina», escribió. «Tu sufrimiento no fue en vano, hermana. Fue la llave que abrió los cielos sobre Corea del Norte». Después de leer esta carta, supe que mi ministerio aquí en Corea del Sur necesitaba un cambio. No bastaba con contar mi historia. Necesitaba preparar al mundo para lo que Dios estaba haciendo allí. Comencé a organizar conferencias de oración dedicadas específicamente a Corea del Norte. La primera reunió a 100 personas en una pequeña iglesia, la segunda a 500, la tercera a 2.000. Y para diciembre de 2020, ya estábamos en estadios con 50.000 personas orando al unísono por Corea del Norte. Durante una de estas grandes conferencias en Seúl, ocurrió algo completamente inesperado. Había unas 40,000 personas reunidas en el Estadio Olímpico, y estaba a punto de terminar mi testimonio cuando, de repente, una luz dorada comenzó a brillar sobre todo el estadio. Era exactamente la misma luz que había visto en el campo 18. Todos en el estadio la percibieron, y en cuestión de segundos, esas 40.000 personas cayeron de rodillas. Bajo ese resplandor, sentimos algo sobrenatural, una voz que resonaba, no en nuestros oídos, sino en nuestros corazones. Un mensaje claro: ha llegado la hora. Corea del Norte será libre. La noticia de ese momento se extendió rápidamente por todo el mundo. Los videos del evento se hicieron virales y millones de personas los vieron. Iglesias de todo el mundo comenzaron a orar fervientemente por Corea del Norte, y entonces, algo que parecía imposible comenzó a suceder. En enero de 2021, el gobierno norcoreano anunció reformas en sus campos de trabajos forzados. Declararon que adoptarían métodos nuevos y más humanos, inspirados en lo que ocurría en el campo 18. 2 meses después, en marzo, liberaron a 500 presos políticos por buena conducta. En julio, por primera vez en 70 años, permitieron que organizaciones internacionales inspeccionaran sus prisiones. Los inspectores regresaron con informes inesperados, presos visiblemente felices y cooperativos, y una moral completamente transformada. No sabían lo que veían, un verdadero avivamiento espiritual entre esos muros. Pero nosotros sí. En septiembre de 2021,
3 años después de mi liberación, recibí una llamada que lo cambió todo. «Señora Kim», dijo una voz en chino al otro lado. «Soy un contacto de la red clandestina. Tengo un mensaje del pastor Wang». Mi corazón se aceleró. Dijo que el momento se acercaba, que el plan de Dios para Corea del Norte estaba a punto de pasar a la siguiente fase. ¿Cuál era este plan? Una liberación masiva. Jesús estaba a punto de abrir esa nación al Evangelio, públicamente. No podía dar detalles por teléfono, pero pidió al mundo que se preparara. Iglesias, misioneros, Biblias en coreano, todo tenía que estar listo. Esa llamada me transformó por completo. Comencé a viajar por el mundo, llevando un mensaje urgente. Prepárense para Corea del Norte. Dios está a punto de abrir esas puertas. Visité iglesias en Estados Unidos, Europa, África, Latinoamérica y Asia, y en todas partes, una nueva llama se encendió en los corazones. Los pastores comenzaron a capacitar misioneros específicamente para ese país. Las iglesias imprimieron millones de Biblias en coreano. Marzo de 2022. 4 años desde que Dios me liberó. Ahora escribo estas palabras en un avión rumbo a Tokio. Mañana hablaré ante 100,000 personas en una conferencia. La semana que viene estaré en Brasil ante 200,000. El mensaje que traigo siempre es el mismo. Jesús está liberando a Corea del Norte. Prepárense. Pero mientras escribo, mi corazón está dividido. Alegría por lo que Dios está haciendo, y dolor por quienes aún sufren, porque, incluso con miles convirtiéndose, el avivamiento creciendo y los cambios ocurriendo, millones aún no conocen a Jesús en esa tierra. Incluso hoy, niños mueren de hambre mientras algunos líderes viven en el lujo, familias destrozadas por un sistema cruel e implacable. Los cristianos permanecen ocultos, rezando en silencio, esperando el día de la verdadera resurrección, el día de la libertad total. Por eso nunca dejo de contar mi historia. Por eso sigo viajando, orando y clamando, porque sé que lo que Jesús comenzó en esa celda del campo 18 no se detendrá hasta que toda Corea del Norte sea liberada. Creo que el mismo Jesús que apareció en ese patio de ejecuciones podría algún día manifestarse en los palacios de Pyongyang. El poder que rompió mis cadenas es el mismo poder que romperá las cadenas de toda una nación. Y sé que ese día llegará. Podría ser mañana, podría ser el año que viene, pero llegará cuando las fronteras se abran, cuando las iglesias puedan permanecer abiertas al público y cuando millones de norcoreanos finalmente conozcan el amor transformador de Cristo. Ese día, cuando todo esto suceda, recordaremos algo muy sencillo. Todo comenzó con una enfermera que encontró un fragmento perdido de la Biblia en las calles de Pyongyang y prefirió morir antes que negar a su Salvador. Todo comenzó con una mujer que creía que Jesús era más poderoso que cualquier gobierno, que tenía una fe inquebrantable, sin importar el precio. Y cuando llegue esa libertad, cuando millones puedan adorar a Jesús abiertamente, estaremos seguros de una cosa: ninguna situación es imposible para Dios. Ningún corazón está tan endurecido que Él no pueda ablandarse. Ningún país está tan cerrado que el Espíritu Santo no pueda abrir. Ningún dictador es tan poderoso que Cristo no pueda derrotar, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Él. Me llamo Soba Kim. Soy enfermera de Corea del Norte. Jesús me liberó del campo 18 para contarle al mundo lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Y mi historia no ha terminado. Apenas comienza. Porque el mismo Jesús que me salvó quiere salvarte. El mismo poder que me liberó puede liberarte. La misma esperanza que me sostiene puede ser tu fortaleza. No importa cuán difícil parezca tu situación, no importa cuán oscuro sea tu presente, no importa cuán perdido te sientas, Jesús está ahí. Él te ve, Él te ama, y tiene un plan para tu vida mucho más grande de lo que imaginas. Ahora, imagínate, ¿lo dejarás entrar en tu corazón hoy? ¿Le entregarás tu vida a Jesús, como yo lo hice en aquella fría celda? ¿Confiarás en Él pase lo que pase? Porque si confías, tu historia puede cambiar el mundo. Tu fe puede mover montañas. Tu testimonio puede liberar naciones. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una persona totalmente entregada a Él. Yo solo era una enfermera asustada con un trozo de papel roto en las manos, pero Jesús usó eso para encender un fuego que está transformando a toda una nación. ¿Qué puede hacer Él con tu vida? Solo hay una manera de saberlo. Entrégalo todo a Jesús hoy y prepárate para presenciar milagros que jamás imaginaste. Si esta historia te conmovió tanto como a mí,
en aquella fría celda del campo 18. No te la guardes. Comparte este mensaje con quienes necesitan saber que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dale me gusta a este video para que más personas sepan que no hay lugar tan oscuro donde Cristo no pueda brillar. Suscríbete al canal, porque seguiremos compartiéndoles testimonios que demuestran que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y no lo olvides, cuéntanos en los comentarios cómo está obrando Dios en tu vida. Tu historia podría ser la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más. Juntos, somos parte de algo mucho más grande, un avivamiento que está transformando el mundo, una vida a la vez.